¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Bienvenidos mis amores lindos a su clase de español. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo hoy con el tema de las historietas que yo sé que les va a encantar. Vamos entonces a revisar en qué consiste una historieta. Una historieta pues definitivamente, cierto, es un texto narrativo, es decir, un texto que tiene una estructura narrativa, que a través de ese texto, ¿cierto?, estamos contando una serie, digamos, de historias o una serie de acontecimientos que van sucediendo, pero se vale algo muy importante y es que utiliza el diálogo y las imágenes para contar estas historias. Por lo tanto, se forma por una sucesión de viñetas, que viñetas son estos cuadritos que pueden observar ahí, y estas viñetas a través, digamos, de la historieta van dándonos el orden para poder leer y entender esta estructura o este tema narrativo. A veces nosotros podemos encontrar historietas que definitivamente pueden tener el texto, es decir, los diálogos que van diciendo los personajes y a través de los diálogos vamos contando lo que está sucediendo, o podemos encontrar historietas mudas, pero estas historietas mudas deben tener la particularidad de que visualmente deben ofrecerle la capacidad del lector para que pueda entender la información de lo que se está brindando, ya sea a través de la expresión digamos, de los personajes, ya sea de pronto a través de metáforas visuales, como en este caso, digamos, del corazón, cierto, que nosotros podemos entender. Entonces miremos por ejemplo en esta historieta muda, vemos que los dos personajes van pensando en algo, cada uno puntualmente, en algún punto en una esquina chocan y ese choque produjo algo muy especial para ellos, fue el enamorarse. Entonces miren cómo a través de 3 viñetas, es decir 3 cuadros, que las viñetas son los cuadros, vamos contando paso a paso la historia, el inicio, ¿cierto?, el nudo y el desenlace. En el inicio vemos como cada uno está independiente, un poco triste, desolados, van por un camino, no saben qué hacer, pero en el nudo se cruzan y justo chocan y ahí está el conflicto, y en el desenlace se enamoran, un desenlace, un final muy bonito. Aquí nosotros vemos entonces en esta historieta cómo el diálogo va contando la historia. En este caso dice, hice mi documento de identificación, ya lo tengo, miren, y ella le contesta, genial, yo también hice el mío. Y en este caso el niño dice, y yo también lo tengo. Entonces ellos están dialogando, ¿cierto?, sobre sus documentos de identidad, y ellos mismos han elaborado sus propios documentos de identidad, ¿cierto? Muy bien, entonces decíamos que las historietas pues definitivamente deben contar una historia dentro de la misma historieta, y esa historia pues va a presentar una situación inicial, va a presentar un conflicto y al final pues va a aparecer un desenlace. A su vez esas historietas pues para generar ese efecto visual y que sean más llamativas tienen una serie de recursos. Uno de los recursos más importantes y que le dan orden y sentido a la historieta son los cuadros o las viñetas que van apareciendo. Entonces estos cuadraditos que ustedes ven aquí se llaman viñetas, ¿listo? Y nos ayudan a organizar los momentos específicos de la historieta. Aquí nosotros vemos como por ejemplo Garfield, ¿cierto?, está pensando, pero se hace él mismo una pregunta, y luego le hace la pregunta y le dice, pero ¿qué haces ahí adentro, Ramiro? Si tú con Emilio nunca tuviste nada que ver. Esa pregunta se la hace Garfield, y luego, ¿cierto?, Ramiro efectivamente le responde, y bueno, pero cuando llegue el verano siempre hay que hacerse amigo de alguien con piscina. Este ratoncito le contesta esto a Garfield, ¿cierto? Y ahí vemos cómo nos están contando todo lo que está sucediendo en la historia. Entonces, primer recurso que utilizan las historietas, ya lo decíamos, es las viñetas, que son los cuadros. Hay otro recurso fundamental y esencial y corresponde a los bocadillos. Son esos globitos que ves donde se
se colocan los diálogos. Los bocadillos generalmente van a tener dos partes, el globo, que es la parte más amplia y grande, y el delta, que es la puntica que nos indica cuál es el personaje que está hablando en ese momento. Nosotros podemos tener algunas particularidades propias y es el caso de tener, por ejemplo, un bocadillo dentro de otro. En este caso lo que nos está indicando es que el personaje dice algo, hace una pausa y luego retoma y vuelve y dice otra cosa. Eso se hace a través, digamos, de este tipo de globo. Colocas el globo y luego colocas otro para indicar pausas. Si quisiéramos expresar de que hizo la pausa, dijo algo, volvió y hizo otra pausa, tendríamos que colocar otro globo dentro de eso para indicar esas pausas. Si tú observas este globito con muchas puntas, indica que varios personajes a la vez están diciendo lo mismo. Entonces, eso significa ese globo con varios deltas. Y también algo muy particular con la forma de los globos y que debemos ya empezar a entenderlo. En las historietas nosotros vamos a ver generalmente cuando es un diálogo este globo, ¿cierto? Que tiene su delta muy fija y la línea es continua. Esto significa que hay una conversación, que están hablando los personajes. Este globo con varios deltas, que ya se los mencionaba, indica que varias personas están hablando a la vez o están conversando a la vez y están diciendo lo mismo. Este, que está en forma de nube con una serie de burbujas, significa que es un pensamiento, es decir, cuando yo quiero expresar que el personaje no está hablando con sus palabras, sino está pensando, debo utilizar este tipo de globo. Si lo que quiero es mostrar que el personaje está eufórico o está gritando, puedo utilizar este globo con puntas y me indica que está gritando, que está exaltado. Entonces, si nosotros vemos, eso significa que está gritando. Y cuando quiero mencionar que el personaje sí está hablando, pero que lo está haciendo como a manera de susurro, como muy bajito, puedo utilizar este globo con puntas, entonces con líneas continuas, y esas líneas continuas me indican susurro. O si digamos lo que yo quiero manifestar es que está llorando, o sea, lo que está diciendo lo está diciendo llorando, o contrario, acaba de terminar una competencia, está sudando, está agitado, puedo utilizar este globo que también parece una nube, pero la particularidad de que le colocamos goticas por fuera para indicar precisamente ese efecto especial. Hay otra serie, digamos, de elementos que podemos usar en las historietas, como son la tipografía. La tipografía corresponde, digamos, al tamaño de la letra. Cuando yo coloco, por ejemplo, oh, no, y es una letra más grande, eso resalta la idea, eso me ayuda también a cautivar al lector, a llamarnos la atención. Entonces pueden utilizar diferentes tamaños de letra. Por ejemplo, hola, hacer un hola muy grande, ¿cierto? Y después continúas con el diálogo en una letra más pequeña. Eso se llaman efectos de tipografía para resaltar, digamos, lo que estamos diciendo dentro del texto. Hay otro recurso esencial de las historietas y corresponde a las onomatopeyas. Entonces, las onomatopeyas son la representación de los sonidos que veíamos incluso también el año anterior y que se hacen con palabras. Entonces, esa palabra me está indicando que se ha producido un sonido. Pero yo, como en la historieta no puedo producir el sonido para que lo escuche el lector, lo represento a través de estas letras y automáticamente cuando él vea boom significa que hubo una explosión. Entonces, esas onomatopeyas también son fundamentales. Existe algo que nosotros llamamos los símbolos sinestésicos, pues son esos símbolos que colocamos por acá, ustedes lo pueden ver, para generar esa sensación de movimiento. Aquí vemos como el número 4 al revés, lo que significa es que la persona está caminando. Si nosotros vemos un poco de rayas un poco más rápidas, miren el fondo, significa que está corriendo. Entonces, ahí eso nos va a indicar, digamos, esos movimientos. Este recurso también es muy bonito y es el de utilizar signos icónicos. Esos son gestos de los personajes. Cuando el personaje está preocupado, entonces yo coloco este gesto. Cuando quiero que el personaje esté bravo, puedo representarlo a través de su rostro. O si por el contrario quiero que el personaje esté eufórico, feliz, lo puedo representar a través también de su rostro. Esos signos icónicos son fantásticos para representar esas emociones que están viviendo los personajes. Hay otra cosa que utilizamos que también podemos iniciar mucho en las historietas y son las metáforas visuales. Es decir, automáticamente tú ves esa imagen, ya estás entendiendo, ya te está dando un significado, como en este caso el amor. Con solo ver los corazones, tú ya entiendes que ahí en ese momento hay una situación de enamoramiento y de amor.
Aquí él está estrellado, como que está confundido, como que no se sabe, o estos rayitos que también está indicándonos en este momento un momento de tensión, de euforia, de incertidumbre, con estos rayitos que indicarían esa metáfora visual. Muy bien. Mis chiquitos bellos, cuando hablemos de viñetas, cierto que son los cuadros que yo les decía, pues ustedes también pueden jugar o analizar varias cosas en la creación de las historietas. Si la viñeta, digamos, la quieren en una forma particular, es decir, nosotros podemos seleccionar o hacer viñetas, ¿cierto?, en forma circular, en forma cuadrada, en forma rectangular, ustedes eligen, digamos, que la forma de la viñeta. Podemos también elegir el encuadre. ¿Qué significa el encuadre? Significa como desde donde yo quiero que vean el personaje. Los planos, es decir, que quiero que aparezca en la viñeta. Si es un plano general, pues quiero que aparezca todo, es decir, que aparezca el paisaje, que aparezca las montañas, que aparezca todo. Y en el plano americano solamente me enfoco a algo específico. Entonces, por ejemplo, en mi primera viñeta puedo tener un parque completo, ¿cierto? Donde está el rodadero, donde está el columpio, donde están los árboles, donde están todas las sillas, completo. Pero en el plano, luego en la siguiente viñeta yo quiero colocar solamente el niño que está en el rodadero. Entonces ahí en ese caso sería un plano americano que sería un poquito más cortico, ¿listo? Ustedes pueden también utilizar otro tipo de planos como son el plano largo, el medio y el corto. El largo es hasta la cintura, o sea, muestro el personaje hasta la cintura. El medio lo muestro por encima de la cintura y el corto definitivamente solamente esta parte hacia arriba, ¿listo? Eso lo decían ustedes para darle forma. Entonces, como les decía, siempre pues trabajan mucho qué quiero representar. No solamente es colocar de pronto al personaje A y al personaje B ahí y siempre repetir lo mismo, no. Puedo colocar diferentes efectos para generar esas sensaciones o esos movimientos. En cuanto a los formatos, como les decía, ustedes pueden hacer viñetas en forma circular, viñetas en forma rectangular, triangular, van cambiando. Miren aquí cómo tenemos en forma cuadrada, rectangular y va cambiando los formatos. Podemos utilizar también, digamos que viñetas con color o sin color. Generalmente el color también produce sensaciones muy interesantes en nuestras viñetas, como por ejemplo los colores, digamos, fuertes o los colores cálidos, pues nos dan el realismo, nos provocan sentimientos de felicidad, mientras que los colores oscuros son un poco para generar esa sensación de miedo, de temor, de suspenso. Y hay algo que también ustedes pueden utilizar en sus historietas y es las cartelas. Las cartelas son unos cuadritos que colocamos ahí, que es la voz del narrador, es el que nos va contando. Entonces la princesa se sentó al lado del estanque y observó que un sapo salió y se sentó sobre una piedra. Entonces en la cartela yo puedo colocar eso. Ya en el diálogo de ella puedo colocar, hola, ¿cómo estás? Y puedo incluso colocarle un diálogo también al sapito con relación a esto. Ven, mis chiquitos bellos, vamos a leer esta viñetica para terminar. Entonces dice, están los dos, está Pollito y su amigo el pingüino y están justos ahí, pero miren todo lo que tenemos acá. El pollito está en una situación de aprietos, vemos los signos sinestésicos que están generando que hay una tensión, que ahí está listo y preparado para salir. Y el pingüino precisamente es el que lo sostiene en la parte de atrás. Luego aparece una onomatopeya que dice fin. Ese fin significa que lo lanzó, lo soltó completamente. En esta viñeta vemos cómo él se queda en suspenso en su mirada y vemos esa expresión, ¿cierto?, en su rostro de tensión. Aquí volvemos a verla en la siguiente viñeta. Y finalmente se escucha otro sonido, el ¡pum!, que significa que ya probablemente después de que fue lanzado el pollito pues ha caído, ¿cierto? Y se escucha ese golpe. Entonces al final le dice, y en las malas. Entonces los amigos están en las buenas y en las malas. Y al final están los dos nuevamente
vemos al pollito con su vestuario ya de su manita después del golpe, obviamente pues tuvo un accidente muy fuerte, y dice, siempre puedes confiar con un amigo. Feliz Día del Amigo es una historieta que nos está contando de una manera muy linda lo que significa tener amigos, el apoyo de ellos, y es en especial en esta última figura, ¿no? Vemos como el pingüinito con todo su equipo